Bueno, ahora sí vamos a empezar. Tuvimos aquí una situación técnica. Hoy vamos a ver el tema de la consejería individual. ¿Todos vinieron la semana pasada y recibieron lo de la base de datos o alguien faltó? ¿Quién faltó? A ver, vengan acá los que faltaron para darles sus notitas. Bueno, vamos a ver entonces el tema de la consejería individual, Salmo 50, 23. Salmo 50, 23. Dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Padre, gracias porque tú eres el que nos permite ordenar nuestro camino de acuerdo a tu voluntad. Yo ruego, Dios, que en esta hora también tú nos permitas ser capacitados de acuerdo a tu palabra y se cumpla tu perfecta voluntad en nuestras vidas, de cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que cada persona que llega a Cristo, cada persona que nace de nuevo, es perdonado de sus pecados. Y esto pues continuamente lo vemos en la vida del ser humano, ¿verdad? Dios nos permita entrar en un orden, porque Él nos llamó en la situación en la que estábamos, pero Él quiere que nosotros ahora podamos estar en una situación completamente diferente. Creo que tiene 10 minutos, por favor. Cuando nosotros entramos a la vida cristiana, continuamente yo se lo he dicho, lo ideal es que en ese momento nos hubiéramos muerto, ¿verdad? Porque derechito nos íbamos al cielo. Gracias, creo que eres mi amado. El problema es que no nos morimos ese día. Y entonces siguen todas las situaciones en nuestra vida diaria. ¿Puedes ponerle tantito un cartón ahí igual al proyector? Gracias. Y entonces resulta que nosotros llegamos, si nosotros tomamos en cuenta que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. En el área del perdón ya dijimos, ya en el área del alma ya recibimos el perdón. Aquí ya somos salvos. Pero resulta que el alma tiene que entrar en el proceso de la conversión y el cuerpo tiene que entrar al proceso de la conversión. ¿En qué áreas tenemos que entrar al área de la conversión en el cuerpo, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? En el área del cuerpo. Sí, pero cosas prácticas. Dejar de hacer lo malo. Vicios. Y pueden ser vicios con los 5 sentidos, ¿verdad? Puede ser con la vista, puede ser con las manos, puede ser con el gusto, puede ser con el oído, con lo que hablamos, puede ser de muchas maneras. Vicios, y eso puede incluir comida, puede incluir bebida, puede incluir la sexualidad, puede incluir el
el chisme, puede incluir muchas cosas más, cosas que hacemos usando los sentidos de nuestro cuerpo. Ahora, aquí hay que entender algo. Ya somos salvos porque ya fuimos perdonados. Y volvemos al ejemplo típico, ¿verdad? Aquel ladrón que fue crucificado al lado de Jesús. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo ese día? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no tuvo que ir a pedirle perdón a nadie, no tuvo que pagar deudas, no tuvo que devolver lo que se robó. Se arrepintió y se fue al cielo. Pero usted y yo no nos morimos el día que aceptamos a Cristo y seguimos. Y entonces aquí es donde se nos aplica a cada uno de nosotros el Salmo 50:23. Ahora hay que poner orden. Salmo 50:23. Hay que poner orden. Ahora, a nivel del alma, ¿en qué áreas cree usted que aplique la situación de la conversión? ¿Perdón? Bueno, sí, hay que quitar lo que tiene que ver con los ídolos, sí. Pero otra cosa, porque nadie le dice, no tengo ningún Dios. Por ejemplo, nuestro carácter cuando eres iracundo o algo así. La parte del carácter. Hay que aprender a perdonar para sacar los rencores. ¿Qué más? La vida sentimental. La parte de la vida sentimental. Aquí, fíjese bien, por un lado, pues son muchos colores. El cuerpo evidencia cosas que los demás pueden dar cuenta. El cuerpo nos habla de los pecados visibles, pero el alma nos habla de los pecados. ¿Qué tipo de pecados? Ocultos. Los pecados ocultos. ¿Por qué? Pues porque nadie sabe qué estamos pensando, qué estamos deseando, qué está pasando en ese momento por nuestros pensamientos. Esas cosas, vamos a hacerlo más para acá porque creo que ¿ya ven ahí bien? ¿De este lado? ¿Sí? No podían ver bien. Entonces, tenemos la parte de los pecados ocultos y esa parte se tiene que convertir. Es el proceso en el que estamos nosotros sometidos, ¿verdad? Conversión y la parte del cuerpo. Ahora, entendemos cómo las tres entidades de nuestro ser tienen que pasar por este proceso. Al momento en que una persona recibe a Cristo en su corazón, en automático ya somos perdonados. A la gente muchas veces no le queda muy claro, por eso es que ya hemos visto en las clases pasadas, la gente viene dando cuenta de sus hechos, confesando sus pecados y no le queda muy claro. Pero Dios ya nos perdona. ¿Hay un pecado tan grave que Dios no pueda perdonar a una persona incrédula? No, ¿verdad? Todo lo perdona Dios. Ahora, a nosotros nos cuesta trabajo entender, ¿así de fácil me perdonó Dios? Pues sí, así de fácil nos perdonó Dios. Aparentemente, porque no fue tan fácil, porque Cristo Jesús tuvo que pagar con su vida y derramar su sangre. Pero a nivel del alma y a nivel del cuerpo, es aquí donde podemos entender las parábolas de los deudores, ¿verdad? Dios me perdona, pero Él espera que yo perdone. Dios ya me perdonó todo lo que yo traía, pero Él espera que también yo ahora pueda vivir en santidad. Y es aquí donde aplica: si tu ojo te es ocasión de caer, y si tu mano te es ocasión de caer, y si tu pie es ocasión de caer, pues sí, Dios ya me perdonó, pero ahora yo tengo que trabajar con cada uno de los 5 sentidos de mi cuerpo. Pero entre el alma y el cuerpo, entre estas dos, aparece la vida de relación. Las relaciones que nosotros podemos tener con otras personas.
Y esas relaciones pues se van a tener muchas formas de manifestarse. Joel, échame la mano a ver si puedes armar la red entre la compu y esto, porque... Y aquí tenemos entonces la parte que nos cuesta trabajo a nosotros cambiar. Ahora volvamos a leer el Salmo 50:23, dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré ¿qué? Ahora note que aquí hay una relación, orden de vida con salvación. Es una relación directa. Digamos que la salvación, si lo habláramos en términos matemáticos, ¿se acuerdan cuando me enseñaban fórmulas matemáticas y todo eso? La salvación es directamente proporcional al orden que nosotros le ponemos a nuestra vida. Eso equivale a lo que dice el libro de Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. Él nos salvó, nos perdonó, pero ahora Él espera que usted y yo le pongamos ¿qué? Orden a nuestra vida. Esa es la conversión. Lo que estaba chueco hay que enderezarlo, los caminos que estaban torcidos los tenemos que meter al orden, cada uno de nosotros. Y una persona cuando llega a Cristo y nace de nuevo, ya fue perdonado de sus pecados, pero ahora viene la parte complicada. Aunque ya no está condenado, pues ahora esa persona tiene que poner orden en cada una de las etapas. Y el arrepentimiento no consiste solamente en sentirse mal porque lo que uno hizo en el pasado, sino que el arrepentimiento viene porque uno decide cambiar el rumbo de su vida. No puede seguir siendo igual. Uno no puede decir: estoy arrepentido, pero sigo viviendo de la misma manera, sigo cometiendo los mismos pecados, sigo teniendo los mismos vicios, sigo teniendo los mismos malos hábitos, sigo teniendo los mismos pensamientos que antes tenía, porque entonces no hubo conversión, no hubo arrepentimiento, no hubo cambio. Así que ahora Dios espera que nosotros cambiemos el rumbo, que corrijamos lo que está deficiente. Y aquí viene otra cosa: que actuemos no solamente con relación, sino con responsabilidad. Con responsabilidad. Por ejemplo, usted ha leído el libro de los Hechos y recuerda cómo comienza Hechos 8:1. Habían matado a Esteban a pedradas, pero ¿qué comienza diciendo la primera frase del versículo 1 de Hechos? Que Saulo que consentía en su muerte. Él había pedido cartas para tener permiso. Ahora, Saulo se convirtió y se llegó a convertir en Pablo. Yo tengo una duda, y esa duda seguramente nunca la vamos a poder responder aquí hasta que estemos en el cielo, si tenemos chance de platicar con Pablo, ¿verdad? ¿Habrá tenido Pablo oportunidad de irle a pedir perdón a la familia de Esteban? A su viuda, si tenía esposa, o a sus hijos, o a sus padres, o a sus hermanos. Yo no sé. O sea, hay cosas que no sabemos, pero ahora tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Y hay muchas cosas que se quedaron ahí en nuestra vida y que tal vez hicimos antes de conocer a Cristo, pero cuando llegamos a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir enfrentando esas consecuencias, tenemos que ir corrigiendo, pero pues obviamente cuando uno va naciendo de nuevo, hay muchas cosas que no entiende, que no sabe ni cómo hacerlo, tenemos una incapacidad. El recién nacido no es autosuficiente. Yo creo que un recién nacido espiritualmente lo podríamos comparar con un recién nacido en la carne, un bebito. Si se da cuenta, el ser humano somos la única criatura que Dios hizo que cuando nacemos no somos autosuficientes. Usted puede ver un perrito que se mueve, un pez que nada, un caballo cuando sale del vientre de la yegua, pues inmediatamente se incorpora. Y a lo mejor dependen de las madres, dependiendo del tipo de animal o de especie que se refiera, pero máximo 2-3 meses ya está listo para separarse y vivir solo. Algunos prácticamente desde que nacen.
Pero el ser humano, ¿cuánto tiempo necesitamos para poder independizarnos de nuestros padres? Estamos años. Algunos tienen 50 años y no se han independizado todavía, ¿verdad? Bueno, ya se pasaron de la raya, ya se pasaron del tueste, ya se quemaron. Pero ahora piense, una persona nace, hoy aceptó a Cristo en su corazón, hoy nació de nuevo. Y esa persona trae muchos conflictos de su vida antes de conocer al Señor. Si usted le dice, pues mira, lee la Biblia y arréglatelas como puedas, ¿cree que esa persona pueda? No, ¿verdad? Va a requerir consejería y que le asesoremos y que le digamos y que le mostremos cómo hacer las cosas. Hablando por aquí de nosotros ir tomando la doctrina, los cursos básicos, pero cualquier persona en cualquier iglesia, en cualquier congregación necesita un proceso de discipulado, de consejería, de atención personal, y obviamente conocer a Cristo tan solo es el principio. Ahora le resta muchísimo más que tiene que ir poniendo en orden y que no le va a ser fácil y que poco a poco va a tener que ir corrigiendo. Ahora, tenemos entonces aquí que partir de un principio. El hombre sin Cristo no sabe vivir. El hombre sin Cristo no sabe vivir. A lo mejor algunos se meten en vicios, otros no se meten en vicios, pero se meten en rencores, otros no se meten en rencores, pero se meten en enfermedades, otros no se meten en enfermedades, pero se meten en deudas, otros no se meten en deudas, pero terminan rompiendo relaciones con medio mundo. De una o de otra manera, el hombre sin Cristo no sabe vivir. Por eso es que muchas veces va tropezando el ser humano. Y en Jeremías capítulo 10, versículo 23, ¿ya puedo borrar aquí? Sí. Vamos a sacar ahora. ¿Vale? Jeremías, les dije, capítulo 10, versículo 23. Si no se puede, Juan, no te preocupes, ahorita lo hacemos manual. Hace semana hacía mucho frío, ahora hace mucho calor, ¿verdad? Está medio raro el clima. Bueno, todos tenemos Jeremías 10:23. Dice: conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Esto es lo que nos dice la Escritura. El ser humano, en pocas palabras, no sabemos vivir, no sabemos ponerle orden a la vida, no sabemos tomar decisiones, no sabemos gobernar nuestro camino. Por eso es que necesitamos que Jesucristo venga y lo haga. Ahora, en Proverbios capítulo 20, versículo 24, Proverbios 20, 24 nos da la contraparte. El único que realmente nos puede enseñar a vivir correctamente es Dios. ¿Todos tienen Proverbios 20, 24? Dice: del Señor son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Verdad que cuando conocemos a Cristo como que se nos van aclarando muchas cosas, verdad? Y entonces es que podemos tomar mejores decisiones. Y yo aquí podría agregar, no es que los cristianos seamos mejores que la gente que no es cristiana. La ventaja que tenemos los cristianos es que Dios nos dirige. No es que nosotros seamos más inteligentes, ni más sabios, ni hagamos mejor las cosas. Es simplemente que ahora Dios nos puede dirigir, y si nos dirige las cosas salen bien, si nosotros nos dejamos dirigir. Pero si como cristianos queremos tomar nosotros nuestros propios pasos y tomar nuestras propias decisiones y hacer las cosas según nosotros se nos antoje, nos van a salir exactamente igual de mal que a los que no son cristianos. Así que nosotros no tenemos nada en especial, la diferencia es la palabra. Y ahí mismo en Proverbios, ahora vean capítulo 16, versículo 9, Proverbios 16, 9, dice, Proverbios 16, 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Dios, ¿qué dice ahí? Endereza sus pasos.
endereza sus pasos. ¿Qué significa que endereza sus pasos? Un camino. A veces Dios tiene mucho trabajo con nosotros, ¿verdad? Porque estamos haciendo cosas mal y Dios las tiene que estar enderezando, las tiene que estar corrigiendo. ¿Se acuerda de algún ejemplo bíblico que el hombre la haya regado y Dios lo tuvo que enderezar? El profeta Balaam. Jonás, por ejemplo, él se fue para el otro lado. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que mandar. Balaam también, ¿no? Balaam también cometió errores y Dios los tuvo que corregir. Abraham cometió errores y Dios los tuvo que corregir. David cometió errores y Dios los tuvo que corregir. El propio Pedro ya había conocido a Jesucristo y seguía cometiendo errores y Dios los tuvo que corregir. ¿Ya que no? ¿No? A ver qué pasó. ¿Ya la conectaste? ¿No? Bueno, nada más prende entonces el proyector y lo manejamos manualmente como lo venimos haciendo. Gracias. ¿Sí? ¿Ahí ven todos? Ya. Bueno, gracias. Dios entonces tiene que corregir continuamente lo que nosotros estamos echando a perder y nos equivocamos y hacemos mal y no nos salen bien las cosas. Dios siempre tiene que estar corrigiendo. Dios es un especialista en corregir lo que el hombre arruinamos una y otra vez. Esa es la esperanza que nosotros le tenemos que dar a la persona cuando viene a pedir un consejo. A veces la gente dice, hermano, ya arruiné mi vida. ¿Qué es lo peor que usted le puede decir a una persona que viene así? No, pues sí tienes razón, ya arruinaste tu vida. ¿Qué esperanza le da? ¿Verdad? No le va a dar ninguna. Pero por eso le pregunto, imagínese que el rey David hubiera venido con usted y le pide un consejo. Piense en David como ser humano y que hubiera pedido un consejo cuando ya la había regado, cuando ya se había metido con Betsabé, cuando ya había tenido hijos fuera del matrimonio. Piense en Abraham, que le hubiera pedido usted un consejo cuando ya había tenido un hijo con Agar. ¿Qué le hubiera dicho usted a cualquiera de ellos cuando se da cuenta que cometieron error tras error tras error? Y eso nos tiene que permitir entender que no importa lo que el ser humano haga, Dios en su misericordia puede corregir lo que nosotros echamos a perder. Esa es la esperanza que nosotros le tenemos que dar a la persona cuando viene a pedir consejo. Ahora, tal vez usted diga, oye, pero yo no encuentro una solución. Ahora, la solución, acuérdense, no se la vamos a dar nosotros, la solución se la va a dar Dios. Y si pone en práctica los principios bíblicos, va a encontrar soluciones. Pero, obviamente, a veces nosotros no entendemos, decimos, Señor, de plano que yo no tengo ni la más remota idea de lo que tú vayas a hacer en este caso. Pero lo sorprendente es, Dios siempre tiene una solución. Aún de lo que parece más complicado. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, ¿verdad? Ahora, Salmo 37, versículo 23 y 24. Salmo 37. Sí. Salmo 37, 23 y 24. Aquí voy a usar la nueva traducción viviente que dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Miren qué bonito lo dice en esta versión. Se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Así que si Dios nos dirige en nuestras decisiones y Él va al frente de nosotros, a lo mejor nos equivocamos y podemos tomar una mala decisión, no escuchamos correctamente a Dios, en alguna manera la regamos, pero dice Dios, yo te sostendré. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente. En ocasiones no es que falle Dios, no es que falle la palabra, a lo mejor fallamos nosotros al momento de aplicarla, pero la gente tiene que salir con la convicción, hay esperanza porque Dios es poderoso. Y en Hechos capítulo 17, versículo 28, Hechos 17, 28, dice, aquí puse esta imagen de una
galaxia, porque dice, pues en Él nos movemos y existimos. En él vivimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. ¿Quién gobierna nuestra vida? Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente cuando viene a la consejería. Deja que Dios dirija tu vida. Ya vimos hace rato en el diagrama que dibujamos que Dios nos perdonó, pero ahora viene un proceso de conversión. A lo mejor yo estaba acostumbrado a dirigir mi vida. Y pensamos, yo soy dueño de mi propio destino. Si soy dueño de mi propio destino, seguro voy a fracasar. Pero si aprendo, y este es un aprendizaje, tengo que aprender a que Dios dirija mi destino y a no dirigirlo yo. Tengo que aprender a que Él tome mis decisiones y no tomarlas yo. Tengo que aprender a que Dios sea el que me marque el rumbo que tengo que tomar y no tomarlo yo. ¿Pero es fácil? Sinceramente, ¿eso es fácil? No, ¿verdad? En ocasiones es muy difícil. Y a veces lo que Dios nos dice nos cuesta mucho trabajo. Y a veces cuando Dios nos dice que tenemos que renunciar a algo, perdonar, cuando Dios nos pide que vayamos y hagamos algo, nos cuesta muchísimo trabajo. A ver, ¿cuántos de ustedes cuando Dios les ha dicho que hagan algo, se han resistido? Sinceramente. Todos, ¿verdad? Y trató de convencer a Dios. Mira, Dios, te aseguro que en esta ocasión te equivocas. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo, Señor? ¿Usted cree que Dios le va a decir, ay, hijo, perdóname, me equivoqué? Tienes razón. Pero así somos los seres humanos. El ejemplo de Balac, Dios ya le había dicho, no vayas con Balac. Y cuando le mandó gente más importante, más influyente, con más dinero, ¿qué dijo? Pues vamos a ver si Dios cambia de opinión, ¿verdad, Señor? ¿Estás seguro que no quieres que vayan? Así somos, igual que Balaam, así somos nosotros, somos tercos. Por eso es un proceso. Es muy fácil decir, Dios es mi Señor y Dios va a dirigir mi vida, pero en la práctica, cuando tenemos que tomar decisiones, es cuando se pone a prueba eso, si realmente ya lo aprendimos, y muchas veces nos damos cuenta que no, y lloramos, y hacemos berrinche, y le reclamamos a Dios, y le pedimos consejo a toda la gente, y no estamos muy seguros de hacer lo que Dios nos está mandando hacer. Ese es el papel del que está viniendo a consejería, y nosotros estamos para ayudarle, porque se supone que tenemos más experiencia y conocemos la palabra. Ahora, en Proverbios capítulo 27, versículo 9, Proverbios capítulo 27, versículo 9, cámbiale por favor, Miguel. 27, gracias. Usted y yo como consejeros tenemos que crear un ambiente de confianza. ¿Ve usted esa imagen? Una persona que se deja caer confiando que alguien la va a atrapar. Bueno, hay que crear un ambiente de confianza. Dice, el perfume y el incienso alegran el corazón, y el dulce consejo de un amigo es mejor que la confianza propia. Tener el ambiente de confianza, que la gente pueda abrirse. Ya lo veíamos la semana pasada, ¿no? Y comentábamos. Muchas veces la gente en el curso básico, sobre todo las primeras sesiones, a veces hay que poner algunos juegos de rompehielo, que la gente empiece a tener confianza, quién es, cómo se llama, y a veces hay que sacarle las palabras, como decimos, con tirabuzón, ¿verdad? Que se atreva a decir algo. Pero ¿qué pasa cuando esa persona empieza a tomar confianza? Pues llega un momento en que no le importa quién está y empieza a platicar. Es que fíjese que yo me metí, hice y saqué, y comienza a platicar toda su vida sin ningún reparo, porque ya se generó la confianza. Para que una persona pida consejo es necesario que sienta confianza. La clave de un consejo es la confianza que la persona tenga en usted. Usted tiene que reflejar confianza. Y mucha gente confiará que Dios le va a hablar a través de usted. Esa es la parte crítica del consejero. Cuando la gente le dice, oré, y yo sé que Dios me va a hablar a través de ti. Entonces usted tiene que pensar muy bien qué le voy a decir. No puedo decir cualquier cosa, no puedo decir una burrada, no puedo decirle alguna tontería,
porque entonces esa persona va a tomar que lo que yo le diga viene de Dios, y si está mal, la voy a mandar al infierno. Entonces tenemos que tener mucho temor y temblor para poder hablar y cuidar que lo que hablemos sea de parte de Dios. Ahora, si no tenemos nada que decirle, pues, mira, vamos a orar y que Dios nos dé dirección, pero preferible no decir nada que decir algo que lo confunda o lo mande al infierno. Y eso significa que nosotros tenemos que tratar a la gente con cordialidad, como si fuera un amigo, con respeto, dándole importancia, cuidando todos los detalles, la forma en que usted le mira, la postura, el tomar atención a lo que nos está diciendo, tomar nota. Nunca deje nada en la memoria, porque luego podemos confundir los datos o la información. Y la semana pasada hablábamos de la importancia de la base de datos para que nosotros vayamos tomando nota de las cosas que son importantes y que van a ser definitivas en el curso de la vida de esa persona. Acuérdese, nunca dé por hecho nada, nunca se imagine nada, nunca suponga nada, pregunte lo que sea necesario y vaya tomando nota. Esas hojitas que les dimos son simplemente una guía. Usted vaya tomando nota y muestre interés en la persona. Tenga cuidado de no minimizar el problema, de no hacerle sentir mal, de no mostrar signos de aburrimiento, de pesadez, de sueño, etcétera, porque eso sería todavía más humillante para la persona. Y dedíquele el tiempo que sea necesario. Claro, usted también dígale cuánto tiempo dispone, si 1 hora, o media hora, o 40 minutos, o 15 minutos, o 2 horas. Usted decida cuánto tiempo le va a invertir y que la gente sepa. Tampoco puede quedarse una consejería de toda la noche, ¿verdad? Lo vine a visitar a las 8 de la noche, aquí me dieron las 6 de la mañana y seguimos todavía platicando. No. A veces la gente va a comenzar a hablar y le va a empezar a platicar su vida, pero si usted no es cuidadoso de ir tomando datos que son importantes, la gente le va a decir: fíjate, hermano, que hace 20 años yo conocí a Juanita, y Juanita era hermana de Josefina, y Josefina, y le empieza a platicar con un montón de gente, y usted va a quedar confundido, y decir: yo no sé ni quién es Juanita, ni quién es Josefina. Y usted quiere ponerle un alto: a ver, espérame, déjame hacerte algunas preguntas y después me platicas la historia. Y a veces, mientras usted va haciendo las preguntas, la historia solita se va dibujando, de tal manera que cuando se cumple el tiempo, usted ya sabe de qué se trata el problema y puede ser más preciso. Hay gente que platica por platicar, hay gente que le gusta mucho hablar, y hay gente que le va a fascinar platicarle la historia de su vida. Dedíquele el tiempo, pero usted sea claro. En Proverbios 15:23, Proverbios 15:23, también nos habla, bueno, aquí ya hablamos de algunas características, ¿no? El trato de ser cordial, con interés, atención, puntualidad y amabilidad. Y Proverbios 15:23, se me hace que me la brinqué, a ver, atrás. 16:23. No, a ver, entonces me es que esta no la puse. Quédate ahí con decir la puntualidad. Atrás. 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. Siempre hay que estar listos para darle a la gente la respuesta en el tiempo que lo necesita. Ahora, por ejemplo, aquí en el centro cristiano, aunque un servidor sea el pastor y mi esposa sea la pastora, y le podamos ver como la pareja pastoral, y como usted nos quiera etiquetar o decir, pues no podemos atender a toda la gente. Tenemos un tiempo limitado, un número de horas determinados días de la semana, y si lo acumulamos al mes, no podríamos atender a toda la gente. Una regla que nos hemos puesto es: cuando alguien pida consejería, hay que atenderlo, sea quien sea, porque al final de cuentas la gente, no importa si habló con Clara, con Gilberto, o con Alex Martínez, o con Toño Lucero, o con Noé Velázquez, o con Héctor Álvarez, eso es lo de menos. Lo importante es que la gente pueda ser atendida. Ahora, a través de los cursos básicos se va reproduciendo el equipo de consejería, porque
La gente recibe la clase de usted, o usted como profesor tiene servidores que le apoyan en el área de la consejería y del discipulado. No importa quién le dé el consejo, si el consejo tiene el fundamento bíblico, la gente va a encontrar la solución. Aquí no importa el nombre del consejero, lo que importa es que la gente reciba la ayuda. Si le decimos, pues espérame un año a que tenga tiempo para atenderte, pues entonces a lo mejor ya has hecho a perder más la vida, a lo mejor ya cuando le hablamos, no, pues ya resolvió el problema, ya no necesito nada. Y la gente necesita una respuesta a tiempo. Ahora, Proverbios 16:21, ahora sí, dice, los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Las palabras agradables son persuasivas. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo trata usted a la gente? Hay que atender bien a la gente. No trate a la gente como en el seguro social. Miren, también hemos tenido no malos servidores, sino malas actitudes en los servidores. Y puede ser lo mismo en administración que en consejería. Y la gente viene a pedir un consejo. Y usted y yo tenemos que entender algo. La gente viene a pedir un consejo por una razón muy sencilla. No tiene paz en su corazón. Sabe que algo está mal en su vida. Así que yo le pregunto, ya que la gente me platicó su vida, me platicó su problema, me platicó que la regó, ¿servirá de algo que yo la regañe? ¿Y cómo eres sonso? Pues ¿para qué haces eso? Pues no sirve de nada, ¿verdad? Al contrario, la gente se va a ir más humillada, más ofendida, más enojada y dice, pues ya no regreso. Así que la gente no necesita que yo lo regañe. La gente necesita que la tratemos bien. Por eso dice que los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. A veces llegamos y ¿qué pasa? ¿Alguna vez usted ha ido al Seguro Social a consulta? ¿Y cómo lo han tratado? A veces comenzando por la enfermera, ¿verdad? Por quien le da la cita. Imagínense que así se tratara la gente. ¿Cuándo hay que regañar a alguien? Eso lo vamos a ver después. Bueno, pero de principio, miren, esta imagen me gustó mucho porque es como si el libro, imagínense que esa es la Biblia y nos tiene que abrazar, nos tiene que consolar. No yo físicamente, sino las palabras tienen que atender a la gente. En Proverbios 16:23 nos habla de precisión, por eso puse esa imagen ahí de darle al blanco, ¿verdad? El consejo, fíjese lo que dice Proverbios 16:23, de una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Cuando usted da un consejo, usted tiene que ser directo, tiene que ser preciso. No le diga, ahí te dejo la escritura y a ver qué te dice Dios a ti, tú disciérnelo, a ver qué entiendes tú, porque entonces la gente no va a hacer nada. Quiero volver al punto que hemos repetido durante las primeras clases. Nuestra función es enseñarles las leyes, los estatutos y la forma de aplicarlos. Si usted le dice, tienes que ir a pedir perdón, pero ¿a quién? Como los casos que hemos visto, pues ve y pídele perdón a tus hijos, ve y pídele perdón a tu esposa, ve y pídele perdón a la señora aquella que embarazaste, ve y pídele perdón a aquel que defraudaste. Pero hay que ser precisos. No podemos darle una escritura y pues ahí, diciérmelo, a ver qué te dice Dios a ti. No, hay que ser precisos para que la gente lo pueda hacer. Y sobre todo, usted tiene que estar seguro que el consejo viene de Dios y que Dios está hablando. En Efesios capítulo 6, versículo 19, Efesios 6, 19, dejar que Dios hable, esto es de nosotros como consejeros. Tenemos que dejar que Dios hable. A veces cuando la gente nos platica su vida, nos dan ganas de decirle alguna cosa, pero no se deje guiar por sus ganas, sino por lo que Dios le diga. Efesios 6:19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esto debe ser nuestra posición, que al abrir mi boca, quien hable sea Dios, no yo, no mis pensamientos, no mis emociones, no mis sentimientos. Ahora, aquí quiero hacer una acotación. Por eso no es sano que los suegros les den consejo a los hijos y a los yernos o a las nueras. ¿Por qué? Pues porque ahí se van a mezclar los sentimientos y no vamos a dejar que sea Dios el que hable. Se van a meter más los sentimientos de mi hijo o de mi hija y la bruja de mi nuera o el tal por cual de mi yerno. Y eso siempre sucede. Entonces, cuando usted tiene problemas donde ya se fue hasta la familia política y usted le pregunta a los papás de él o a los papás de ella, ellos van a decir: hermano, es que yo siempre digo lo mejor para los dos, pero eso lo mejor para los dos va lleno de sentimientos propios. Lo más sano es, mira, busca a alguien que no tenga ninguna injerencia sentimental y que realmente pueda hablar de parte de Dios, para que al abrir la boca, quien hable sea la palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 10, versículo 20, el Señor Jesucristo aquí nos recuerda: porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es decir, dejemos que Dios sea el que hable. ¿Por qué? Pues porque Jesús tiene el mejor consejo ante cualquier problema. ¿Quién es el mejor consejero? Juan 15:13. Juan 15:13. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y quién tiene el mejor consejo para sus amigos? El Señor Jesús, ¿verdad? Él ya puso su vida por cada uno de nosotros. Él nos conoce, Él nos desea lo mejor a cada uno, y es ahí donde nosotros vamos a entender la diferencia entre las opiniones meramente humanas y los consejos de Dios. Miren, este es un punto crítico, porque ¿cuál es la diferencia entre la consejería bíblica y la consejería psicológica? Y a veces lo que puede haber en nuestro pensamiento humano. Usted ve una persona que está en una relación sentimental conflictiva, y finalmente la psicología dice: bueno, esto es una relación enfermiza, es una relación destructiva, lo más sano es separarlos. Humanamente dice: yo no podría seguirle diciendo que se quede ahí, porque eso va a ser imposible que se restaure. Ok, eso veo yo como ser humano. Pero cuando vamos delante de Dios y le preguntamos: Señor, ¿es lícito repudiar y divorciarse? ¿Qué dice Jesús? No, porque Dios siempre ve la restauración. Me acuerdo mucho en un retiro que tuvimos de pastores hace un tiempo, y en uno de los ejercicios que tuvimos parecidos a esto de consejería, se planteó un caso de un hombre que era un patán con la esposa y cómo la hacía sufrir. Y recuerdo, fíjense, éramos pastores y esposas de pastores y toda gente metida en el ministerio, y por unanimidad el consejo es que lo deje, aunque no se vuelva a casar, que lo deje. De repente se pone de pie un pastor y dijo: si yo hubiera venido a consejo, o mi esposo hubiera venido a consejo con ustedes cuando yo no era cristiano, yo no estaría aquí, me hubieran corrido. Yo era ese hombre del que se está hablando. Fíjese qué importante es entonces que a través de la consejería uno pueda ver no a la persona que estamos viendo, sino al que Dios quiere formar. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice: hijitos míos, cuánto he sufrido dolores de parto por ustedes hasta ver a Cristo formado en sus corazones. ¿Y qué tenemos que ver en una persona? A Cristo formado. A lo mejor nos va a costar tiempo llegar a ello, pero si nosotros vemos solamente las circunstancias, pues capaz que le decimos: mira, y muere ya, divórciate y se acabó el problema.
pero ese consejo puede ser destructivo, y Dios nunca ve así las cosas. Hay gente que muchas veces cuando llega por primera vez a la iglesia, sobre todo si la esposa fue la que pidió el consejo, llega el hombre así todo enojado: bueno, ¿y usted qué se trae conmigo? ¿Para qué me citó? ¿Qué quiere decirme? Pero a veces va uno viendo los cambios que va teniendo esas personas y cómo Dios las va transformando. Y dice, bueno, Dios hizo su obra. Si nosotros solamente vemos las circunstancias actuales, nunca vamos a poder ser de bendición y de ayuda para nadie. En Proverbios capítulo 16, versículo 1, Proverbios 16, 1, dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. ¿Quién tiene la respuesta correcta? Y volvemos al punto: a lo mejor, según mis planes, si se separan van a ser más felices. Si veo lo que Dios dice, Él tendrá un propósito de restauración. Pero aquí usted y yo como consejero tenemos que meternos en la cabeza: Dios es restaurador. A ver, escríbalo en su cuaderno: Dios es restaurador. ¿Qué es restaurar? Volver las cosas a su estado original. Usted ha visto pinturas como están deterioradas y maestros en el arte las restauran y quedan como recién las hubiera hecho el maestro que las pintó, o una escultura, o una obra de arte cualquiera que sea. ¿Cómo se puede restaurar? En Proverbios 19:21, miren lo que dice Proverbios 19:21: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Ahora, con todo esto, usted y yo tenemos una responsabilidad a dar el consejo. La responsabilidad que usted y yo tenemos como consejeros es la de dar el consejo que proviene ¿de quién? De Dios, no el mío. Entendiendo que al sentarnos a platicar con la persona que está pidiendo el consejo, no se trata de una conversación simple, como cualquier principio de comunicación que nos enseñaron en la escuela, de la boca al oído y viceversa, y el ciclo de la comunicación. No se trata solamente de un emisor y un receptor, sino que tenemos aquí que mirar el corazón. Mirar el corazón de la persona, pero mirar como Dios la quiere mirar. Si solamente la miramos en las circunstancias en las que está, no le vamos a poder ayudar. El corazón del consejero tiene que ser un corazón misericordioso, tiene que ser un corazón visionario, es decir, que pueda ver con los ojos de Dios, y que pueda ser un corazón con fe, porque por mal que usted vea a una persona, tiene que entender: Dios va a traer un cambio. Así que eso significa que usted y yo nos tenemos que preparar. Ezequiel 38:7, Ezequiel capítulo 38, versículo 7. Fíjese lo que dice aquí: prepárate, alístate, mantén movilizados a todos los ejércitos que te rodean y toma el mando de ellos. Aquí nos habla de una batalla espiritual. Estamos luchando contra principados, potestades, contra demonios que tienen atrapada a una persona. Y la función del consejero no solamente es dar el consejo, también es orar para que esa persona sea libre de ello. Ya vamos a tener una clase donde veamos en qué momento tenemos que mandar a una persona a ministración, porque ahora tenemos que entender el momento en el que esa persona tiene que ser ayudada por alguien más para alcanzar esa libertad y pueda seguir adelante. Es como un cambio de velocidades en un carro, ¿no? Luego, en Éxodo capítulo 4, versículo 11 y 12, este versículo me gusta mucho, miren. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Así que tenemos que dejarnos usar por Dios. Señor, que no hable yo, sino que hables tú. Esa es la parte fundamental. Para ello es necesario conocer la Escritura y tener la visión de Dios en la vida, lo que Él quiere hacer. Y por eso le repito,
piense en Dios como un Dios restaurador. ¿Cómo pensaban los fariseos? Los fariseos pensaban como un Dios que castiga, ¿verdad? Por eso ellos no estaban de acuerdo en que hubiera algún tipo de restauración. Ellos estaban conscientes de que tiene que haber un juicio. ¿Se acuerdan cuando traen a la mujer que fue tomada en el acto mismo del adulterio? Ellos solamente venían con un pensamiento: ¿la apedreamos? Esa era todo lo que pensaban. Pero cuando Jesús le dijo: yo no te condeno, yo no te condeno. Esa es la posición de Jesucristo. Y repito, si la gente viniera para que la condenáramos, bastante condenación viene cargando en su cuerpo, en sus espaldas, en su corazón, en sus pensamientos. Por eso está pidiendo el consejo. En Deuteronomio 5:5 dice: yo serví de intermediario entre tú y el Señor, porque tú tenías miedo del fuego y no quisiste acercarte al monte. Él me habló a mí y yo te transmití sus palabras. Me dijo lo siguiente. Esta es la función del consejero. La gente, algunos tienen miedo de acercarse a Dios, otros no saben cómo acercarse a Dios. Pero usted y yo somos los que estamos en medio. ¿Y qué le vamos a transmitir al aconsejado? Las palabras de Dios. Así que nosotros tenemos que declarar solamente la palabra ante cada problema. Por eso es que en los ejercicios tenemos que estar viendo, bueno, ¿y qué dice Dios? No es de que yo opino, yo pienso, yo creo, yo digo, sino ¿qué dice Dios? Isaías capítulo 62, versículos 6 y 7. En cierta manera nosotros nos ponemos como centinelas en las murallas, y dice: oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Entiéndase, por de los consejeros. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Esto en un sentido espiritual entendemos: ok, soy un intercesor. Podemos entenderlo en un sentido profético. Pero en un sentido práctico, no se trata de decir: hay pecado en la iglesia y Dios me muestra que va a venir a condenar la iglesia porque hay pecado. Ya se sabe que hay pecado en la iglesia. Todos los días hay gente nueva, todos los días hay gente que está llegando con miles de broncas. Eso es pecado. Pero, note lo que dice: no des descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. ¿Qué significa eso? Cuando una persona fue transformada y del bote de la basura, de lo complicado que estaba su vida, saca un cristiano de calidad, de primera, que se conduce en santidad y verdad, entonces se convierte en el orgullo de Dios, porque lo transformó. Esa es la función práctica. Decir: hay pecado, pues sí, eso no es ninguna novedad. Si una congregación está trabajando con evangelismo, si una congregación siempre está teniendo gente nueva, si una congregación siempre está incorporando gente nueva, siempre va a haber pecado, siempre va a haber trabajo. Usted y yo no somos profetas por decir hay pecado, pero sí seremos buenos centinelas cuando a la gente que está en el pecado le ayudamos por medio de la consejería a salir de su pecado, a cambiar su forma de vivir, que es lo que se necesita. Y concluyo con la última escritura que dice Proverbios capítulo 1 del 2 al 7. Aquí vamos a ir de 2 en 2, mi querido Miguel Ángel. 12, 3, 4, 5, 6 y 7. Déjalo ahí. Aquí este principio es, ya vimos el proceso de salvación al principio en este dibujo que hicimos en el pizarrón, la consejería a nivel del espíritu, del alma y del cuerpo. Acuérdense, muchas veces a nivel del espíritu no me sé dirigir a Dios, no le sé preguntar a Dios, no sé escuchar a Dios, no tengo paz en mi corazón, no sé si Dios realmente ya me perdonó, porque tengo muchos problemas. A nivel del alma, porque estoy relacionado con muchas personas, algunas relaciones no son buenas, unas relaciones no han sido sanas, unas relaciones se han roto, unas relaciones están muy complicadas, y a lo mejor traigo muchos resentimientos clavados contra mucha gente,
y muchas cosas en las que yo me siento víctima, otras donde yo he sido el victimario. Y a nivel del cuerpo, pues a lo mejor traigo muchos vicios y muchas cosas que no quiero tener más en mi vida. Imagínense cuando una persona dice, pues sí, ya llegué a Cristo, pero hay pecados que no puedo dejar, no los quiero tener y no los quiero seguir cargando. El propio apóstol Pablo, ¿se acuerda cuando él decía, miserable de mí, hay cosas que no quiero hacer y sigo haciendo? Bueno, pues es la parte del espíritu, del alma y del cuerpo. Ahora sí, Proverbios 1, 2 y 3 dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. A ver, la sabiduría y la disciplina. ¿Un cristiano tiene que aprender a ser disciplinado? Sí, ¿verdad? Disciplinado desde para orar, para leer la Biblia, disciplinado para muchas cosas. Ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Es el propósito de los proverbios. El versículo 4 y 5 dice, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Y los últimos dos versículos que dicen, al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La exhortación de un padre adquiere sabiduría. Usted como consejero se convierte en una especie de papá del aconsejado, donde lo va a ir guiando, lo va a ir atendiendo, lo va a ir enseñando a tomar decisiones basadas en la palabra. Pero el ejemplo del padre es muy interesante que pone aquí Proverbios, porque el papá y la mamá, cuando el bebé nace, lo vamos atendiendo de todo, desde bañarlo, cambiar de pañal, de comer en la boca, vestirlo. Pero el niño va creciendo y le vamos soltando algunas decisiones. Llega un momento en que usted ya no baña al niño, el niño se tiene que bañar solo. Y a lo mejor la mamá al principio tiene que escoger qué blusa le pongo a la niña, la rosa, la verde, la azul, la que le queda más bonita. Pero llega un momento en que la niña dice, pero yo quiero esta blusa. Y va tomando decisiones. Y usted lo decide al principio a qué primaria lo voy a meter, o a qué jardín de niños, a qué primaria. Pero llega un momento en que el joven va creciendo y dice, yo quiero estudiar esto, y empieza a tomar sus decisiones. Y llegará un momento en el que ya no necesitará para nada del papá ni a la mamá, porque fue entrenado y va tomando decisiones que van a marcar su vida. Y ahí los papás simplemente nos tenemos que hacer un lado y dejar que los hijos vayan tomando sus decisiones para que lleguen a tener éxito, y ya no podemos seguirnos metiendo. Es un proceso. Bueno, el discipulado es igual. Al principio hay que ayudar a la gente. Mira, Dios dice esto, checa, y lo vamos llevando de la mano. Pero nos tenemos que ir haciendo un lado conforme va pasando el tiempo, hasta que llegue un momento en que la gente solita vaya dependiendo de Dios y nosotros nos hagamos un lado. Y esa persona ya no me necesita a mí. Ahora esa persona ya es capaz de ir directamente con Dios, escucharlo y tomar la decisión en función de lo que Dios le dice. Ese es el discipulado de éxito. No que toda la vida esa persona dependa de nosotros, porque entonces significa que nunca aprendió nada. Yo creo que lo más frustrante para un papá debe ser que el hijo llegue a los 60 años y le siga dependiendo de todo, ¿verdad? Eso no funcionaría. Entonces, usted tiene que buscar ayudar a una persona a crecer en el discipulado y que solito vaya tomando sus decisiones. Ahora, va a tomar decisiones a nivel espíritu, a nivel alma y a nivel cuerpo. ¿Se acuerda de la hojita que dimos la semana pasada? Bueno, ahí usted tiene algunas de las áreas. Hoy le quiero poner un ejercicio sencillo. ¿Puedes apagar el proyector, por favor, mi querido Pepe?
Voy a poner un relevo si alguien trae algún ejercicio, me dice, ¿alguien tiene algún problema de consejería que quiera compartir aquí? No de usted, sino de alguien que te conozca. Un amigo De un amigo, del primo del amigo. Déjeme ver, aquí viene el asunto. Tenemos el caso de Juan. Juan es un muchacho de 19 años. Acuérdese, es consejería individual. Consejería individual. Juan, vamos a anotar aquí los datos. Juan tiene 19 años. Fue salvo en el año 2012. ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía cuando fue salvo? Debe entre 15 y 16 años, ¿verdad? Dependiendo a qué etapa del año haya sido salvo. Ahora, ¿qué cree que nos pregunte Juan? ¿Cuál será el motivo? Un muchacho de 19 años. ¿Qué dijeron? La novia. Es un problema de índole sentimental, ¿verdad? Hay un problema sentimental. ¿Será un caso raro? ¿O cree que sea un caso de todos los días? Ay, pregúntenle a los servidores de jóvenes. Ahora vamos a poner en práctica la base de datos. Juan tiene 19 años, tiene un problema sentimental. Ahora usted tiene que empezar a ejercitar la parte de la base de datos. ¿Qué le quiere preguntar a Juan? Voy a suponer que yo soy Juan, así es que pregúntenme lo que quieran. No puedo decir nombre completo. ¿Qué pasó, Miguel? Bueno, sí, obviamente es un dato, pero ahorita no te puedo revelar quién es el individuo del que te estoy hablando. ¿Con quién vive? ¿Con quién vive? ¿Con quién vive? Vive con papás. ¿Qué? Vive con papás. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Él estudia. Estudia computación. ¿Conoce a Juan? Usted conoce a un Juan seguramente, ¿verdad? A muchos Juanes que tienen 19 años, que estudian computación, que viven con los papás y que tienen un lío sentimental. ¿Su novia es cristiana? A ver, Primero tiene novia. la pregunta correcta no es si la novia es cristiana, si tiene novia. Eso es, si tiene novia. Si tiene novia. ¿Tiene novia? No. Pero tiene un problema sentimental. ¿Conoce a Juan? Sí, ¿verdad? Seguramente sí conoce a Juan. Ahora, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Ahora sí. ¿Perdón? ¿Cuál es tu problema?
Si le gusta a alguna persona, ¿sí? También le voy a pedir razón, puede ser muy directo. ¿Cuál es tu problema, va? Si me gusta una muchacha que tiene... Muchacha o muchacho. Ya es un poco más agresivo, ¿verdad? ¿Le gusta una muchacha o un muchacho? Pero falta crear el ambiente de confianza, ¿no? Sí. Porque son preguntas muy directas, tienes que crear un ambiente de confianza para entonces empezar con preguntas más densas. ¿Qué más le seguimos preguntando? ¿Cómo te va la escuela? ¿Cómo te va en la escuela? Estudia computación, dice que le va bien. ¿Cómo se lleva con sus papás? Ándale, ¿qué onda con tus papás? Se lleva con sus papás, ¿Son cristianos todos? más o menos. Ahí voy. Papás no son cristianos. Papás no cristianos. Tiempos libres los dedica a andar con sus amigos. Sí. Yo le preguntaría que cuál es su preocupación. Su preocupación. Ahora, no me han preguntado nada de índole espiritual. Si se congrega con los... Se congrega primero. Yo les dije que era algo del 2012, pero vean las preguntas. ¿Qué le tendríamos que preguntar? Sí, pero vean las preguntas. En salvación, bueno, ¿qué recomendamos preguntar? Fecha, ya nos dijo 2012, no me acuerdo bien, pero falta una pregunta respecto a la salvación. Vean las preguntas. ¿Dónde? Perfecto. Ya. Bueno, dice que él fue salvo en el año 2012 en una congregación por el rumbo de Catepec. Ya trataron de ubicar a Juan. Fue salvo por el rumbo de Catepec. ¿Qué seguiría preguntándole? Si se congrega. ¿Dónde vive? ¿Por dónde vive? Por Ecatepec. Vive por Ecatepec. ¿Pero se congrega aquí? Bautizó. ¿Está bautizado en agua? Vamos a poner aquí un poquito. ¿Está bautizado en agua? ¿Bautizado en agua? ¿Qué es en qué tenemos que preguntarle? Ok. Se bautizó en el año 2013 en la misma congregación en Ecatepec. Bautismo en Espíritu Santo, sí recibió el Espíritu Santo. Sí recibió el Espíritu Santo. Actualmente se congrega. Buena pregunta. Bueno, hace un año, una chica lo trajo a CCC. Una chica lo trajo a CCC. Y desde entonces empezó a venir a Calacuaya. ¿Qué más le quiere preguntar a Juan? Pregunte. ¿Llegó carta de su pastor al cambiarse o decidir venir? No, porque él nunca le avisó que se iba a venir. Es que aquí dice. No, sí, la pregunta es correcta, pero la respuesta es no traje carta porque pues me viene siguiendo la ella. ¿Sí? ¿Por qué sufres de esos problemas sentimentales? ¿Acaso la chica no te habla? ¿O no has tenido conversación con ella? ¿Qué pasa? Ah, pues sí tenía conversación con ella. ¿Por qué creen que lo trajo a Calacuaya? Ah, bueno. Ella era, o es secretaria de su escuela. Ahí la conoció. Haciendo los trámites en la escuela la conoció y se enamoró de ella. ¿Se enamoró de ella?
Bueno, más bien, él dice que se enamoraron. Se enamoraron. Él dice que se enamoraron. ¿Dónde la edad? ¿Qué edad tiene? Ahí está ella tiene actualmente 24 años. Se dan cuenta que no teníamos que ser tan agresivos desde un principio. ¿Qué problema tiene? Sino que poco a poco iba a ir desembuchando, ¿verdad? Luego, ella es soltera. Ella es soltera. Es soltera, no tiene compromiso, no tiene hijos. Acuérdese que ella lo trajo a CCC. Entonces, ¿qué le tendré que preguntar? Si los papás de ella son cristianos. Los papás de ella son cristianos. Entonces, aquí ya apareció la figura de, vamos a ponerle, de chica. La chica tiene papá y mamá. Ellos son salvos. Los dos, ella también es salva y está bautizada en agua, de 24 años. Ella se congrega en Calacuaya. ¿Hace cuánto tiempo? Él no sabe cuánto tiempo tiene ella en Calacuaya, pero ¿Los papás de él son casados o los papás de él no sabe, él supone que son casados, pero no les ha preguntado. Él supone que son casados, pero nunca les ha preguntado. ¿Cuánto tiempo tiene con esa relación? Bueno, ya empezamos las preguntitas más. ¿Cuánto tiempo tienen con esta relación? Bueno, la relación entre ellos, ella lo trajo a Calacuaya hace un año. Eventualmente vienen al grupo de jóvenes y hace 6 meses empezaron una relación de noviazgo. Ella se hizo su novia. Ahora, en realidad, pues ellos no le preguntaron a nadie porque las cosas, pues ellos veían que iban saliendo bien. Pero hace un mes se pelearon. ¿Y qué cree que pasó? ¿El motivo de la pelea? X, o sea, no fue nada. Usted podría hacer más preguntas. ¿Qué le preguntaría? Ok, si llegan novios, no le preguntaron a nadie. ¿Qué les preguntaría? Una pregunta obligada. cómo se llevaban? Si hubo relación sexual, y dice no hubo, porque él argumenta en ambos hay temor de Dios. No hay relación. Entonces nunca hubo relaciones entre ellos. Hubo temor de Dios, nunca hubo relaciones entre ellos. Pero hace un mes se pelean, pues ya ve que las relaciones a veces de los chavos no son muy estables y por X razón discutieron, se pelearon. Y aquí viene el problema. Ella se fue de Calacuaya. Ella se fue de Calacuaya. Para ella no volverlo a ver. ¿Sigue en la escuela? Sí, ya sigue trabajando en la escuela, pero ya no va a Calacuaya. Porque aquí en Calacuaya se sentaban juntos. En la escuela pues él es estudiante y ella es trabajadora, pero pues aquí se sentaban juntos, venían juntos a jóvenes, se les veía juntos, aunque no tenían muchos amigos, pero pues ellos venían. Y de repente ella se va de Calacuaya, se va enojada, se va triste, no lo quiere volver a ver. Y entonces él le dice, ¿qué hago? O sea, él se siente culpable porque ella se puede dar. Él se siente culpable, sí, efectivamente, él se siente Y culpable. viene a pedir un consejo para saber qué debe de hacer para que ella regrese a Calacuaya.
Pues, que regrese con él. Que regrese con él. Es buena observación. Son dos cosas diferentes. El que regrese a Calacuaya o que regrese con él. Pero ahora yo les pregunto, ¿cuál creen que sea la motivación de él? ¿Que regrese a Calacuaya o que regrese con él? Él quiere que regrese con él. Y él ni ha pensado si regresa a Calacuaya. Él simplemente dice, pues se fue ella de Calacuaya y yo me siento mal porque ya no la veo. O sea, no se siente mal porque no se congrega, se siente mal porque no la veo. Es el pensamiento de un muchacho de 19 años. No es un adulto todavía, es un muchacho de 19 años. Sí, ¿Sabe el motivo por el cual ella dejó de...? sí, por el disgusto. Fue un pleito por una cosa que querían comprar o sea, fue una cosa insignificante. El pleito realmente no tuvo mayor trascendencia en sus vidas en cuanto a la parte que se lastimaran, pero el enojo, sí, Roger. ¿Cuáles eran los planes que tenía? Él se quería casar con ella, dice que la ama mucho. ¿No la ha buscado? Buena pregunta, no la ha buscado. Dice que no la ha buscado. ¿Por qué dijeron? Por miedo, por mi timidez. Ok, este es el panorama. Ahora díganme, a la luz de la Biblia, ¿qué tendríamos que decirle a él? Díganme versículos. Sí, pero acuérdense, todo me lo tienen que decir. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a anotar aquí las citas bíblicas. Proverbios 4:23. Cita, y acá anotamos la idea. A ver, comencemos. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver con? O sea, ¿cómo lo vamos a poner en práctica? Ponga su corazón en paz. A ver, que ponga su corazón, En paz. pero ¿cómo lo va a poner? ¿Alguien más? Bueno, ahorita que lo que Miguel piensa. Pues uno dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo. ¿Eso cómo se lo llevamos a ir a la práctica? Bueno, que él no tiene ahorita la edad para tener una relación. Yo le preguntaría que cuánto tiempo, a qué edad él considera casarse, que no recomendaría una relación tan larga. Suponiendo que tuviera que terminar la carrera Es buena solución. ¿A qué edad pretendes casar? Si él le dice, pues calculo entre los 23 y los 24 años. Dice entre los 23 y los 24 años. ¿Cuántos años le faltan? Entre 4 y 5 años. Entonces, algo más que se dijo ahorita, no conviene una relación muy larga. ¿Qué riesgo tiene una relación tan larga? Exacto, ya que hay riesgos, ¿verdad? Entonces le tenemos que hablar de los riesgos de una relación larga. ¿Qué riesgos hay? Fornicación. ¿Qué otra cosa? Un embarazo. Bueno, eso, pero... Adulterio. No.
¿qué pasa ahora cuando las parejas ya llevan muchos años y ya más bien están acostumbrados? A veces es más una costumbre que el amor, ¿verdad? Ya se acostumbran. ¿Qué otro riesgo hay aquí? Aparte de la madurez, bueno, versículo. Más bien aquí tenemos que ponerlo como un riesgo actual. Ahora, ¿qué va a pasar en 4 o 5 años? ¿Cuántos años va a tener la chica? Entonces estamos hablando que ella debe ser una mujer entre los 28 y 29, suponiendo que las cosas salen como él pretende, ¿verdad? Entre los 23 y los 24. Porque obviamente él tiene que terminar la carrera y tiene que buscar un trabajo y tiene que hacer 1000 cosas. Habría que saber si la chica está dispuesta a esperar tanto tiempo para casarse, ¿verdad? Se lo va a llevar de corbata. ¿Qué otra cosa usted le podría recomendar? Ajá. Primera de Corintios 7:32, ¿qué dice? Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. O sea que primero busque agradar a Dios antes de poder tener. Ok, entonces quiere decir que él en esta edad tiene que poner prioridades, ¿verdad? Para un muchacho de 19 años, ¿será una prioridad el noviazgo? Ahorita es estudiar, es trabajar. Sí. Ahorita él tiene que afianzar su vida espiritual, estudiar, un trabajo, etcétera. Y aquí ya entra lo que decía Miguel. Si ahorita no es su tiempo, sobre todo porque está pensando en una muchacha muchos años más grande que él, ¿cómo tiene que guardar entonces su corazón? Pues dejando de pensar en eso. O sea, de alguna manera, a lo mejor él ahorita está ilusionado, ¿verdad? Pero ahí tiene que cuidar sus sentimientos. Para un chico de 19 años, ve una chica de 24 años, si le gusta, si es atractiva, pues la va a idealizar, ¿verdad? Va a ser la mejor mujer del mundo. Es que si no es ella, no va a ser nadie. Pero ¿será ese el pensamiento correcto? No, al final, ¿qué tenemos que hacerle ver de parte de Dios? Que está en un yugo desigual. Por la edad. Bueno, puede ser un yugo desigual en el sentido de la edad, sí, eso sí. Pero, ¿qué más? No, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que es Filipenses 4:13. En Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo. Y Él tiene que poder, ¿qué? Esperar. Esperar. Ahora, ¿cree que sea necesario que Él la vaya a buscar para pedirle perdón? ¿Cuántos creen que sí es necesario que Él pida perdón? Regresar la Debería ser su decisión de Dios. Sí, es hable, ¿no? Restaurar la relación como amigos para que pues, ya no haya nada de... Al final, si hubo un pleito, aunque haya sido por que se perdieron 10 pesos, porque compró una cosa que no quería, por lo que usted guste y mande, no importa, el motivo del pleito aquí es lo de menos. Lo importante es que hubo un pleito. Si hubo un pleito, hubo un rompimiento. Por lo tanto, tiene que haber ¿qué? Por lo menos aquí tiene que haber perdón. ¿Dónde dice el Señor que tenemos que ir a pedir perdón? Algunas citas de las muchas que hablan del perdón. Una. Mateo 6, antes de mejorar, antes de
No, que no recuerdo el versículo. Es Mateo 5. O Mateo 5 también, ¿no? Se dice que si traes tu ofrenda al altar, ¿qué representaría aquí el altar? Bueno, tu ofrenda, la oración, ¿no? Puede ser la oración, puede ser el congregarse, el venir a alabar a Dios, el venir a escuchar su palabra, etcétera, etcétera. Ok, él viene, pero sabe que su hermana en Cristo tiene algo contra él y por eso ya no viene. ¿Qué tiene que hacer entonces antes? Ponerse cuenta. ¿Qué cita es esa? Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Entonces, ahora, ojo, ¿significa eso que tienen que restaurar la relación de noviazgo? No. Simplemente es una relación o que haya una parte espiritual. Por lo menos, que no te odio tanto que no te quiero volver a ver. ¿Verdad? Porque entonces eso no va a llevar a ningún lado. Hebreos 12:14. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Seguid la paz con todos. Seguir la paz con todos, muy bien. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, También Mateo 6, 33. Mateo 6:33. Pero hay algo que ustedes no me han preguntado, si yo soy Juan. Acuérdense que los papás de ella se congregan en Calacuay y son salvos. Usted no me ha preguntado algo. ¿Qué dice? ¿Están de acuerdo? Si los papás siguen viniendo, sí, los papás siguen viniendo. Los papás siguen. Los papás siguen en CCC. Buena pregunta. ¿Sabían los papás de la relación? Los papás sí sabían. ¿Cuál es la postura de ellos? No he hablado con ellos. Es individual. Pero los papás, pues obviamente están desconcertados porque su hija ya no quiere venir a Calacuay. Y ponen pretextos. También tienen que restaurar la relación. Tienen que pedirles perdón. Entonces ahí es donde tenemos que entrar al campo del perdón. Ahora, ya lo demás usted puede ir dándose una idea, hay que llevarlo al perdón, no a una restauración de una relación de noviazgo. Lo tenemos que hacer entrar en razón de que todo tiene su tiempo, que habrá un tiempo de parte de Dios, que ahorita Él tiene otras prioridades, Dios, su escuela, el trabajo, etc. Y llegará un momento en que Dios pondrá a la persona con la que se va a casar. Yo no le puedo decir si es ella o no es ella, yo no sé. A mis ojos se me hace imposible o muy difícil. A los ojos de Dios yo no puedo decirle sí o no. Pero lo importante es que Él pueda afianzar su vida espiritual. Y aquí, por lo que ahorita hemos comentado, Él llegó por un problema sentimental, pero al final nosotros lo estamos llevando a una solución donde Él tiene que tener una restauración, tiene que tener perdón. ¿Qué pasa si Él no perdona o no se sana esto? Que en un tiempo breve, ¿qué va a pasar? Él también se va a alejar del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor su motivación de venir aquí es ella, no tanto el estar convencido con Dios. Porque él estaba muy cómodo en la congregación a donde asistía. Pero al venir aquí, ya su pretensión número uno fue ella, no Dios. Ajá. Entonces primero habría que él tenga una relación en verdad con Dios, que él lea la Biblia, que ore, que asista, y después pienso que sería que ella fuera a pedir perdón, porque si le decimos que primero vaya a pedir perdón, a lo mejor lo va a hacer no porque sienta el pedir perdón, sino como que el remordimiento de voy y te digo, ay, perdóname, ¿no? Pero su relación con Dios, que es realmente la que importa, se va a lo mejor a perder, ¿no? Hay que fortalecer esa relación con Dios, ¿sí? Sí, igual en el mismo sentir, si no se restaura él primero, va a ir a pedir perdón y al verla se va a volver a enamorar. Se va a volver a enganchar ahí, sí. También yo lo veo por parte de los sentimientos y de la emoción. ¿Qué tan bueno sería que tuviera un discipulado, una persona que estuviera cerca de él para irlo guiando hacia el perdón y también de alguna manera mandar la administración, ¿no? Para romper todas las llanuras que haya hecho? Sí. ¿Con quién lo mandamos?
Sí, hermana. Yo pienso que también la Sí. chica se tiene que hablar con ella porque no por una relación con un chico va a dejar a Dios. Ese es muy buen punto. Lo que la hermana está diciendo, bueno, no nos podemos olvidar de ella, ¿verdad? Porque ella, pues, nos tiene que interesar. Ella no vino a pedir el consejo, pero eso ya nos da la pauta para poderla buscar y poderla restaurar. A lo mejor no le dejamos todo el paquete a él tendrá que hacer su tarea, pero aquí también como consejero hay que hacer nuestra tarea de buscarla a ella. ¿Dónde sería ese versículo que apoyaría eso, hermano? ¿Se acuerdan de un pasaje de unas ovejas que estaban todas juntas y solamente una se perdió? Juan 10. ¿Eh? Juan 10. Juan 10. Denme la cita donde aparece la oveja perdida. La oveja perdida. Bueno, se dan cuenta entonces cómo el caso, él viene porque tiene un problema sentimental, pero ahora ya a la luz de ir tomando datos, ¿el problema era estrictamente sentimental? No, ¿verdad? Ahora ya tiene otros puntos de vista, la parte de relación, la parte del perdón, su convicción por Dios, la chica a la que tenemos que ir a buscar. ¿Sí? Es Lucas 15, la prioridad. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, hay que buscar a la chica. Salmo 119, 173. Salmo 119, 173. 176. 176. Bueno, queda bien, a lo mejor hay más cosas que podríamos seguir agregando, pero lo que yo quería que usted viera es cómo un caso puede empezar de una manera y las preguntas y la base de datos nos va llevando a otra cosa. No siempre lo que pedimos como ayuda inicial es lo que necesitamos. ¿Se acuerdan cuando vimos el caso de la mujer esa que tenía un chorro de hijos viviendo en la casa? Ella venía por una despensa, pero realmente el problema no era la despensa, el problema era otro. Bueno, aquí él venía porque él trae un problema sentimental, pero su problema va más allá de lo sentimental. Sí, él tiene un problema cruzado en su corazón, pero el problema va más allá de eso. No es simplemente, pues búscala y conquístala, no. Tenemos que llevarlo al punto en el que Dios quiere que él ponga orden. Él no está ordenado, pues a los 19 años anda pretendiendo una chica 5 años mayor que él, cuando no tiene nada que ofrecerle, entonces él tiene que poner orden. ¿Pasamos a otro caso? Hermano, ¿Sí? yo quisiera Sí. decir también que tenía uno que considerar que él sepa cuál es el plan de Dios por lo cual llegó aquí. No importa el medio, sino que el Señor lo trajo para que también se prepare, para que sea un excelente varón. Sí, por eso es que tenemos que hablarle de sus prioridades, para que él entienda cuál es la posición que tiene. Bueno, les voy a poner otro caso. Tenemos unos minutitos todavía. Ahora les voy a platicar el caso de María. María. María tiene 22 años de edad. Es una jovencita de 22 años. Preguntas que usted quiera hacerle a María. Salva. Sí, sí es salva. ¿Dónde se congrega? Se congrega actualmente en Calacuaya. Tiene de conocer al Señor, tiene 1 año de conocer al Señor. 1 año. No está bautizada. ¿En el Espíritu?
no está bautizada ni en el Espíritu, no toma cursos. Estado civil, ella es soltera. Soltera. No tiene hijos. ¿Cuántos hermanos tiene? Buena pregunta. Ella es la hija número 6 de 10. ¿Qué pasó? Familias bendecidas. Papás no son cristianos, no son salvos, no vive con ellos. Cuando le preguntan, bueno, ¿vives con ella? No. Ella salió de su casa, de la casa paterna, cuando tenía 16 años. O sea, desde hace 6 años no vive con papás. Motivos, buena pregunta. Bueno, ¿por qué no vives con tus papás? Entonces ella le dice que vivía en un rancho en el estado de Aguascalientes y ella quería estudiar, entonces se vino a la capital. Vivió un tiempo con una hermana, una de sus hermanas mayores, que ya estaba casada, pero no pudo seguir viviendo ahí porque su cuñado la quería seducir, quería abusar de ella. Entonces, cuando tenía 19 años, se salió de la casa de su hermana y se fue a trabajar a un taller de costura, pero el jefe del taller de costura también quería aprovecharse de ella. Y entonces fue cuando ella conoció a Cristo y lo hizo Señor de su vida. Gracias a Dios no ha caído nunca en ningún pecado de índole sexual. Se ha guardado primero porque sus padres le inculcaron un temor de Dios, aunque ella era católica, pero un respeto a su propio cuerpo, un respeto hacia sí misma, y por tal motivo se ha guardado ella. ¿Y qué le podemos ayudar? Por ese motivo. Ahora, ella dice que se ausentó un tiempo de Calacuaya porque estaba muy confundida, no ha logrado sus objetivos de terminar los estudios, vive sola en una casa de huéspedes, pero ahora ella hace una pregunta: ¿estoy bien o estoy mal? Porque yo veo que me vine a México y no he logrado lo que quería. ¿Tuviste la aprobación de tus papás cuando te viniste? Sí se tuvo la aprobación. ¿Qué estudió? Ella estaba estudiando para dentista. Pero pues ella estaba trabajando para poderse sostener sus estudios, pagarse el material, pero como tampoco ha tenido un trabajo muy constante, porque pues, este hombre en el taller de costura quería molestarla, se tenía que salir. Entonces se da cuenta como que lo que ha estado intentando hacer no tiene ningún fruto. Entonces ella finalmente en la iglesia dice, bueno, algo debo de estar haciendo mal, ¿qué hago? ¿Usted qué le recomienda? Le decimos que se regrese al rancho con sus papás, que se olvide de sus sueños de estudiar, que siga viviendo sola, ya no puede regresar con la hermana. ¿Qué le recomendamos? No, porque los papás son campesinos y no tienen recursos. Que no se desanime, busque el reino de Dios primeramente y su justicia, y Él añadirá todo lo que ya nos conviene. Ok, tenemos entonces Mateo 6:33. En cuanto a la parte espiritual, le podemos decir que ella tiene que buscar el reino. Y le dice, sí, pues por eso estoy aquí. Ahora en la parte práctica que le recomiendo, acuérdense que nos quedan 4 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le ayudamos? María quiere ayuda. Que se esfuerce, que sea valiente.
Sí, pero acuérdense que entonces quiere decir cómo hacerlo. Ajá, sí, hermano. Primero que nada, o sea, el recorrido que tiene debe de buscar un trabajo que sea logrado, o sea, acorde a lo que ella necesita. Ok, esa es una buena idea práctica, ¿verdad? Si ella está estudiando, ¿qué está estudiando? Dentista. Para dentista, que busque un trabajo, Una beca. un trabajo acorde a su estudio. A ver, ¿aquí hay algún dentista? Ahí está. ¿Es factible que alguien te dé chance, aunque sea de chalán ahí, de ayudante del dentista? De asistente dental, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que he estado haciendo mal es que he buscado trabajos de lo que sea. Acuérdense que los mexicanos tenemos una cultura muchas veces errónea. Decimos, pues ando buscando trabajo de lo que sea. Pero el trabajo de lo que sea, pues a veces no es lo más sano, sino tener un enfoque. A ella le ha faltado ¿qué? Dirección. Exacto, o sea, ¿qué quieres hacer? Bueno, dirígete hacia eso. No está mal lo que dice Socorro de esfuérzate y sé valiente, pero el puro versículo como tal no le va a servir de nada si nosotros no le decimos, mira, enfócate en lo que tú quieres lograr, búscate un trabajo en un consultorio dental. ¿Por qué? Porque ahí va a ir agarrando un poquito de experiencia, aunque sea de recepcionista, de lo que sea, pero de alguna manera. Se va a dar cuenta si realmente quiere ser dentista. Sí, porque finalmente ha ido avanzando. Dice que actualmente va en el tercer o cuarto semestre porque se ha ido atorando con algunas materias. Pero ella lo que nos pregunta, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Qué estoy haciendo mal en mi vida que no logro lo que quiero? Y estoy interrumpiendo mi carrera, no encuentro un trabajo que me pueda sostener, estoy en una casa de huéspedes, no estoy con mis papás, no puedo estar con mi hermana, me regreso a mi rancho y me olvido de mis sueños. ¿Será justo que se olvide de sus sueños? No. ¿Dónde decimos en la Biblia que no es justo que se olvide de sus sueños? Nos queda un minuto. Tenemos que motivarla con la palabra. ¿Pero qué le decimos? Sí, pero ahorita lo tenemos que motivar. ¿Sí hay otras? Filipenses 1:37-4 dice: Deléctate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. Ok. Ella tiene un anhelo en su corazón. ¿Es lícito su anhelo? Sí. Yo creo que es lícito porque hermano está buscando un trabajo que no sea honorable. Ella está buscando una profesión y se quiere desarrollar. Pero su problema está confundida. Tuvo la mala fortuna o la mala experiencia de que donde se sentía segura que era con su hermana, su cuñado salió un patán, donde se fue al taller de costura, el jefe del taller fue otro patán. Y acuérdense, ella es una mujer jovencita, sola, pues se vuelve el objeto para cualquier tipo que no tiene temor de Dios. Entonces también ella tiene que buscar estar a salvo. La casa donde vive, yo le dije que vive en una casa de huéspedes. Sí. Y es una casa de huéspedes de una señora con puras señoritas. ¿Estará bien ahí? Sí. Pues por lo menos está mejor que viviendo en el taller y viviendo con el cuñado, ¿no? Sí, hermana. Sí, aquí en Eclesiastes 2:26 dice: al hombre que le agrada a Dios le dará sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y abotonar para darlo al que agrada a Dios. ¿Eclesiastes qué dijo? 2:26. 2:26. Que permanezca en el Señor y el Señor la va a ir dando la dirección. Génesis 28:15, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. También Salmo 34:10, hermano. Dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Ok, ahora vamos a parar ahorita las citas bíblicas porque ya se nos hizo el tiempo. Ahora, recopilando lo que ustedes han dicho, tomen en cuenta que aquí ella por un lado necesita orientación.
ella está confundida, ella no ha estado en pecado, pero como las cosas no le han salido bien, llega un momento en que yo creo que cualquiera nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo mal? Y eso puede traer una condenación o un desánimo. Segundo, ella necesita una motivación, ¿verdad? Entonces necesita que nosotros podamos darle palabras de ánimo, porque ella tiene que fortalecer su fe. Sí, es correcto, ella tiene que buscar el reino de Dios, se tiene que esforzar, pero ella tiene que ver hacia dónde. Y dice la Biblia en el libro de Proverbios que cuando el pueblo no tiene visión, se desenfrena. Es decir, si ella no tiene un objetivo claro, pues obviamente se va a desanimar y en algún momento va a desertar. Usted y yo conocemos mucha gente que se ha desanimado y en algún momento ha abortado sus proyectos, deja escuela, deja trabajo, deja lo que sea, deja la vida cristiana. Y ella lo que necesita es eso. Para colmo de males, no tiene amigas dentro de la iglesia. Entonces, está sola en una ciudad que es enorme, impersonal. Y usted me preguntará, bueno, no preguntó, ¿verdad? ¿Cómo llegó a Cristo? ¿Cómo llegó a Cristo? La señora de la casa, la dueña de la casa, la que le renta, ella fue la que le trajo al Señor. ¿Qué ventaja ve usted en esa casa? Que esa señora la puede empezar a discipular, ¿verdad? Porque finalmente es una hermana en Cristo que le está tratando de ayudar. Al verla desanimada, pues aquí podemos darnos cuenta cómo Dios la llevó a esa casa. En esa casa le hablaron de Cristo y gracias a eso, bueno, ahora ella puede tener una esperanza. Entonces ella viene confundida, pensando que está mal, y lo que necesita es orientación, motivación, ánimo. ¿Sí, relacionarla con el grupo de chicos cristianos, o sea, ahora le llegó el trabajo a él y sí. Obviamente hay que canalizarla. Es importante el seguimiento de esta chica. Yo creo que no perderle a ella, pues, dónde está, o tratar de localizarla si no la vemos cada mes, de ver qué está pasando, porque ella en cualquier momento por su estado de ánimo puede caer en salirse de los caminos del Señor o caer en manos de fatal también. Entonces ese seguimiento es importante, nosotros de consejería, ¿no? Tratar de tenerla siempre. A ver, ¿cómo cerraríamos aquí el candado? ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que usted dice es correcto, pero ¿cómo lo podríamos aprovechar? Tenemos un elemento a nuestro favor. ¿Qué podríamos hacer? Lo importante es que ella pidió ayuda, ¿no? Sí. Invitarla a tomar cursos. Yo le diría que, o sea, invitarla a un servicio donde se integrara para que ella se sintiera útil, para que pudiera tener amigos en ese mismo servicio y con eso le dé motivación a seguir en la palabra, ¿no? Sí, pero antes de eso, en el discipulado, ¿cómo podríamos ayudarla? Acuérdese que ella vive con quién. Esa persona, la que le renta la casa, aquí se convierte en una pieza muy importante, porque ella la conoció en el momento crítico, ella la trajo a Cristo, ella vive, es la dueña de la casa donde vive. Entonces, esta señora nos puede ayudar muchísimo. Probablemente ella no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Sí, y enseñarle. Exacto. Claro, involucrarla en cursos y después en algún ministerio será parte del proceso, pero ahorita a la mano hay que buscar que alguien la pueda adoptar. En este caso, pues la señora donde vive vendría siendo como la figura materna para ella, ¿no? En la parte espiritual. Aquí hay que canalizarla también. También está pendiente uno con ella estando en contacto telefónico, por vía telefónica. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo y no me dieron la tarea de la semana pasada, pero no se preocupen, ya la veremos la próxima semana. Mi querido Pepe. Preguntas antes de irnos. ¿Queda claro? A veces la gente entonces viene preguntando una cosa y lo que necesita es otra, ¿verdad? Dependiendo cómo está su problemática. ¿Va quedando claro? Sí.
¿Dudas? ¿Alguien faltó de que le dé hojita? De la semana pasada, ¿todos la tienen? ¿Qué les parece entonces si nos ponemos de pie y oramos para terminar? Padre, queremos bendecir tu precioso nombre. Aún oramos, Dios, para que tú cada día nos permitas ir creciendo en la gracia, en la sabiduría de tu Espíritu Santo para poder aplicar la palabra de la manera correcta y poder ayudar y bendecir a la gente que se acerca. Yo quiero orar hoy, Dios, por aquellos que están en los cursos bíblicos. Porque seguramente antes de que concluya este curso ellos estarán llenándose de situaciones como las que estamos viendo. Dios, que tu Espíritu sea con cada uno y dándonos la capacitación, las palabras sabias, las palabras al cansado, las palabras al que ya no puede seguir adelante, las palabras de ánimo, las palabras de fortaleza, las palabras de dirección. A veces nosotros tenemos límites, Señor, y no sabemos cómo ayudar a la gente, pero que la dependencia de tu Espíritu siempre nos pueda ayudar a ser útiles para otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuídense mucho, hermanos, que Dios les bendiga, la paz con ustedes.